Esta es la villa de palafitos más grande del mundo. Hay gente aquí que se despierta, sale al garaje de su casa y esta es la vista que tiene todas las mañanas. Miren que ya llevamos más de 20 minutos de recorrido y seguimos viendo casas. Cuando la marea está bajita, aquí literal ves el piso en la tarde. Nunca había visto una estación de bomberos en la cual tuvieran botes. Wow, this is beautiful view. Me encanta. Hola, ¿cómo estás? Hoy te saludo desde Brunei, un país en el sureste asiático en el que he pasado los últimos 2 días. Estoy en su capital, una ciudad que se llama Bandar Seri Begawan, y ahora mismo estoy caminando por el centro de este lugar. Hoy quiero hacer un video para enseñarte un sitio histórico de Bandar Seri Begawan y del país en general. Un lugar que es la villa flotante o la urbanización flotante más antigua del mundo, que se llama Kampung Ayar, y es uno de los recorridos turísticos más famosos cuando la gente viene a Brunei. Muchos de ustedes a lo mejor no conocen de este país, por eso te quiero decir que este país está en una isla que se llama la isla de Borneo, y aquí solamente vive 500.000 de personas, de las cuales unas 30.000 viven en esta villa flotante a la cual te quiero llevar el día de hoy. Este es un recorrido que se hace, por supuesto, en lancha, así que ahora mismo estoy caminando a uno de los puntos donde se pueden encontrar a los señores que te llevan. Es un recorrido que además combinan con un paseo por los mangles que yo ya hice, entonces solamente quiero llevarte a la villa, y eso es porque en este país pocas personas han hecho videos. Entonces, bueno, yo quiero que tengas mi punto de vista de lo que es Brunei. He estado aquí por 3 días y la verdad es que me ha encantado, y es hasta, iba a decir que es cómico, pero realmente no es nada cómico. Lo que es triste que este país me recuerda un poco a la situación que tenemos en Venezuela, porque a Brunei mucha gente no viene porque le da miedo lo que ven las noticias, y es que este es un país con mayoría de las personas musulmanas, que además es gobernado por un sultán que ha, estado en el mando por los últimos 50 años y que ha implementado la aplicación de una ley que se llama Sharia. Pero según he conversado con locales, o sea, esa ley solo está en papel, no la aplican como tal. Así que lo que leemos en internet de que hay lapidaciones, de que apedrean a la gente, la verdad no lo he visto aquí, y lo que yo he conversado con locales es que eso no se aplica. Por eso es un país al que a mucha gente le da miedo. Sin embargo, yo lo que me he encontrado aquí es nada más que gente amigable. Y yo sé que a lo mejor tú vas a decir, sí, Gladys, pero ¿por qué hoy estás así tapada? Si en el país hace calor, porque este es un país muy caliente, la temperatura está como en 31 grados centígrados. Bueno, porque por ser un país musulmán, las mujeres usan su velo, están bien tapaditas. Sin embargo, si tú eres extranjero, no hay problema con que use short o camiseta, pero sí es verdad que yo me siento más cómoda estando así. Entonces por eso tengo mi faldita, mi camisa manga larga. Además de respeto y de sentirme cómoda con los locales, también es por un tema del sol. Fíjate, yo estoy caminando por la pasarela de agua y siempre se te acercan lanchas a ofrecerte el recorrido. Hello. How much is to the water village? $20? Only water village. And how many time? Half an hour? What's your name, sir? Jeffrey. Okay, let's meet over there. Half hour, $20. Okay, let's do it.
I like your boat because it's called Smile. Ok, thank you. Bueno, así es fácil, es como armas tu tour aquí en Brunei. Entonces, por $20 vamos a hacer el recorrido de la urbanización del agua o de Kampung Ayer. Este recorrido, él dijo que dura media hora. Si tú vienes, yo creo que va a durar 1 hora. Pero para mí está bien media hora para efectos del video y porque el sol está muy fuerte. Sin embargo, cuesta $30 si tú combinas ese recorrido que vamos a hacer ahorita por la villa y también el recorrido por los mangles, donde puedes ver monos, cocodrilos y bueno, también te dan un paseo bien bonito desde el cual puedes ver varias mezquitas, una de ellas la más importante, cuya cúpula está cubierta totalmente en oro, la mezquita del Sultán Omar, y es una mezquita muy bella. Yo pude entrar, te dejan entrar siendo no musulmán a ciertas horas y me encantó. Fue la primera vez que entré a una mezquita y lo hice aquí en Brunei. Nunca lo hubiera pensado que en este país iba a poder entrar a una mezquita. En este momento la marea está súper alta. ¡Wow! Es increíble, porque yo ayer hice el paseo de los mangles en la tarde y el agua está bajita, tan bajita que tienes que bajar estos escalones casi por completo. Hello. Oh my God, water is high. Thank you, sir. Okay. Perfect. Where you from? Venezuela. And you from Brunei? Yep, I'm Brunei. This city? Yes. Or the village? Yeah. You're from Kampung Ayer? Kampung Ayer. Wow, perfect. Nice to meet you. I'm First Gladys. time, First time. Yep, from First Brunei. time. Yes, my very first time. It's beautiful. Welcome Brunei. Thank you so much. Me está preguntando que de dónde soy. Yo le pregunté a él de dónde es y me dijo que es de aquí, de la villa de Kampung Ayer. La gente aquí es súper amable. Me encanta que sean así de amigables. Esa es la villa flotante a donde vamos a ir. Y wow, aquí la brisa se siente súper, porque con el calor que hay, la verdad es que es una buena refrescada. Pues vamos a hacer esto, chicos, juntos, por primera vez en Brunei. Yo a veces digo Brunei porque es la costumbre de hablar en inglés, entonces digo Brunei. No, I went yesterday. Okay. I went with Hassan. Okay. So only the village Yeah. to see the police station, Police everything. station, hospital, Hospital. school, everything. Okay, thank you. Perfect. Let's do it. Bueno, y un poco del sonido de la lancha. Espero que no les moleste y que disfruten este paseo conmigo. En este país siempre hay muchas más banderas. Ponen, o sea, no una, ponen como 10 banderas. Es una locura. Yo ando con miedo que se me huele la gorra. Mira, este outfit lo hice gracias a Vanessa Rondón, que me ha estado asesorando, es mi asesora de imagen y la quiero mucho. Seguro está viendo este video, así que Vane, te mando un beso. Gracias por toda tu ayuda. Aquí hay otro puerto en el que recogen gente, donde están esas escaleritas que ven allí. Y bueno, déjame saber si estás aquí en el video a este tiempo, en el minuto 8, en el minuto 9, para saber si sigues aquí conmigo. Y si te gusta también este estilo de videos. Mucha gente me dice que sienten que están conmigo viviendo la experiencia, por eso lo sigo haciendo. El estilo crudo o raw creo que es mi favorito. Y estas lanchitas veo que las tienen súper cuidadas, algo que me encanta. Están muy bonitas a pesar del uso que le dan. O ahorita la marea como está alta, toda el agua me está cayendo en la cara. Y creo que en la cámara también. Ahí está la mezquita, miren. Es la más famosa y cuya cúpula
Está cubierta en oro de 24 quilates. Sultan Padar Mosque. Mosque. Yeah, Sultan Padar Omar Ali Saifuddin Mosque. Is it a school? This is the school. School, school. Oh, ok, beautiful school. Aquí tenemos la escuela. And how the kids come? By boat? What? The kids, how they come to the school? By Is boat? it the boat? The school boat, the bus boat. Oh, the school Yeah, has the very long, boat. long boat. Wow, perfect. Free of just government. Ok. Me está diciendo que la escuela tiene su propio bote. Es el bote escolar. Entonces traen a los niños hasta la escuela. Este puente también está muy bonito y mira las vistas. Qué bella la mezquita. Beautiful, the mosque. Yeah, Beautiful. yeah. I went yesterday. What? Yes. Yes, sir. Yes. Es muy preciosa. Si algún día vienen, entren. Porque es curioso que yo fui a Marruecos y nunca me dejaron entrar a una mezquita. Pero aquí sí hay un espacio pequeñito para no musulmanes y dejan que te sientes. Y la verdad que me encantó porque es un espacio como en el que puedes reflexionar. All balance, the first balance. All balance. ¿Palace? It's a all balance. Look, first balance. Oh, This is the name, the Darussalam Palace. ok. This one here, High Cop. High High Cop. High Cup. High Cop. High Cup. What is that? No, High Cop is in here. Ah, the police? No. No. This is you know, High Cop. Lawyer. Oh, ok. Loyal. Creo que la policía del sultán o el edificio de ellos, no sé, no le entiendo mucho. Un reto de viajar es el inglés. This one, fire station. Fire station. Fire station. Ok, de los bomberos. Esta es la estación de bomberos. Súper. And they go by boat too? This is the boat, sir. This is the boat. Wow, interesting. También andan en lanchita. Y por este lado también tenemos turistas que están tomando fotitos. Súper. And the boat and the car, two alarm. Wow, interesting. Nunca había visto una estación de bomberos en la cual tuvieran botes, o sea, para rescatar o para apagar incendios en la villa. Bueno, lo que te estaba diciendo es que es un reto viajar por el idioma inglés y mucha gente se pregunta, Gladys, ¿cómo aprendiste inglés? Bueno, yo aprendí inglés desde que era muy chiquita, porque mi mamá me tenía en cursos de inglés cuando tenía unos quizás 4 o 5 años. Yo recuerdo claramente que me enseñaban inglés con canciones tipo Head and Shoulder, Knees and Toes, ¿sabes? Y así fue como yo aprendí inglés. Luego más adelante cuando estaba en el colegio, en el bachillerato, pues en el colegio siempre me dieron clases de inglés, pero aparte yo iba a una escuela a estudiar inglés. Y mi papá siempre me buscaba. Siempre que él salía del trabajo se iba, pobrecito, en moto a buscarme a mí a las clases de inglés. Yo me iba en metro y luego de regreso a la casa volvía con mi papá en moto, yo extremadamente cansada y con sueño, y él también, pero lo hicimos juntos. Bueno, gracias a él y a mi mamá es que yo sé inglés, pero a veces cuando viajo el acento de los locales cambia mucho. Entonces cuando estás en Malasia hablan un inglés, aquí hablan otro, en Francia hablan otro, porque cada uno tiene su acento. Es un poco como nosotros los latinos, en México y en Venezuela hablamos español pero con diferentes acentos. Entonces cuando la gente lo está aprendiendo a veces es difícil, y a veces para mí es difícil entender lo que me dicen. Por eso, bueno, discúlpenme si a veces la traducción no es buena, pero intento que sea lo mejor posible para ustedes. Hoy el día está precioso, menos mal porque es época de lluvia, y la verdad es que en época de lluvia estar en Asia es un rollo porque llueve y llueve fuerte. Estas construcciones hoy día son hechas en cemento,
pero antes eran hechas de madera, y a lo largo de todo Kampung Ayer vamos a ver eso que dice Yeti 10, que son las paradas. Entonces tú le puedes decir al lanchero, llévame a la 10, a la 11, a la 9, a la 8, dependiendo de dónde esté tu casa. Miren las casitas y las casas, digamos, la construcción original eran en madera, un poco como estamos viendo estas que estamos pasando aquí al frente, que están hechas totalmente en madera. Wow, esto tiene hasta aire acondicionado, me encanta, porque aquí el clima es fuerte, el calor. Me pregunto si el agua no llegará a entrar a las casas. Ese puede ser uno de los problemas que se le presenten. Un problema que yo sí sé que se presenta es el tema de los cocodrilos. Esta es una zona en la que hay cocodrilos. De hecho, el paseo en el que te llevan por allá por los mangles te llevan a ver cocodrilos. Y en estos días vine aquí a Kampung Ayer a caminarlo y estaba hablando con algunos locales y me decían que a veces llegan cocodrilos, pero siempre se asustan por el ruido del motor de las lanchas. Entonces al final se van. Wow. Amazing, spectacular. Esta es otra mezquita. What's the name of this one? The name? The mosque are the Sultan Al-Muqtadi Villa Mosque. The name mosque. The name. Tamoy Mosque. Kampung Tamoy. Very beautiful. Yeah. This is the dome. This is the yellow dome. This is the Royal Cemetery. Oh, the Yeah, Royal this is, Cemetery. this is the So, Sultan Pada, the children here. ok. Este es el cementerio de los sultanes, entonces ahí es donde los entierran, donde ven esos techitos amarillos que sobresalen. Wow, esa mezquita está bellísima, espectacular. And the Water Village has their own mosque? Yes. Yes? The village is a mosque. Oh, Yeah. ok. Entonces aquí en Kampung Ayer también tienen su propia mezquita que también es flotante. Súper interesante. Miren las casitas. Este es el estacionamiento del bote. Y por aquí tenemos otro de los muelles para bajar. Does the water get into the houses? What? The water And the water? No. to the house? No, only And here. half. Okay. Oh, ok. The water. No hay inundaciones, el agua solo llega ahí, y este es el punto más alto porque en las noches o en la tarde, a medida que va pasando el día, el agua baja. Entonces la marea pues queda bajita porque el agua se retira. Si tú haces este recorrido a las 5 de la tarde, estas escaleras las vas a ver totalmente descubiertas y hay para abajo como 10 o 20 más. No, esta vista de esa mezquita está única. Espectacular. Déjame ver si puedo sacar mi teléfono para tomar unas fotitos también. Our electric station, power. Electric Station. Ok, esta es la estación eléctrica, lo que le da corriente a todo Kampung Ayer. Interesante que todo esté sobre el agua, ¿verdad? And the what house is the icon, Astro, Parabola, it's everything. It's here. Wow, big house. Yes, icon. a casa con aire acondicionado. Aquí tienen su ropita que la lavaron. Y el bote de garage. Hello. La gente aquí es siempre súper amable. Son preciosos. En pocos lugares me he sentido como tan bien tratada como en Brunei. En Filipinas también la gente es muy muy amable, pero aquí es como que, wow, eres turista, gracias por venir, ¿qué te pareció mi país? Se ponen súper emocionados. Fire. Ah, higher. Fire. Ah, fire, Yes, se the quemó. house is Oh, that's so finished. sad. The nets. When?
This is the electric. Oh, ok. Por un problema de electricidad, aquí se quemaron 4 casas. Wow. Is that common? Is that common? Yeah, The fire? fire. Entonces es común que aquí algunas casas se quemen, lo cual es muy, muy triste realmente. Por aquí viene otro barquito. Este es Batman, con más turistas. Te digo que este es un recorrido. Pipe station. The drink water. Oh, ok. Esta es la estación de agua dulce para que la gente pueda tener agua dulce en las casas, porque esto, todo lo que estás viendo es agua salada. Entonces, que además, bueno, es un problema acá. Tiene un poco de basura y está un poco contaminada. Hello. Hi. Hi, Batman. El tema de la basura también es un problema importante en Kampung Ayer. Entonces, tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales han tratado de arreglarlo, pero ha sido difícil. Él dice que me va a llevar a comer. Ay. Es bien interesante cuando uno llega a lugares así y ves cómo vive la gente, siempre replanteas tu vida. Bueno, más que replantearlas, como que te empiezas a cuestionar cosas, ¿sabes? Dices, wow, lo que es normal para mí no es normal aquí, y viceversa. Conocer el estilo de vida de la gente en un país, su religión, lo que comen, lo que les gusta, sus fiestas, siempre te hace reflexionar sobre tu vida. Y eso es lo que a mí más me gusta de viajar. Hay gente aquí que se despierta, sale al garaje de su casa y esta es la vista que tiene todas las mañanas. Y esto es lo que ha visto durante toda su vida y nada más. Hay otra gente que está en mi ciudad, en Caracas. Abre la ventana y ve Sultan Palace, beautiful. Abre la ventana y lo que ve es el Ávila o un cerro en Caracas. Y eso es lo que ha visto por toda su vida. Este es el Palacio del Sultán. Aquí en esta cámara, pues no se aprecia bien, pero ahí está. Yo voy a intentar hacer una toma con el teléfono, mira, así con zoom, para que lo veas mejor. Es más, después te pongo esta toma aquí en este video. Pero sí, ese es el Palacio del Sultán, tiene más de 700 habitaciones. How many rooms? 1,700? Yes, 1,700. Oh my God. Very big. That's nice. Birthday Sultan, 15 birthday Sultan. Yeah, the birthday. Yeah. 77. Yeah. Yes, I know. El Palacio del Sultán tiene, no son 700, son 1,700 habitaciones y unos 700 baños. Realmente es una total excentricidad. Es muy grande. Se puede apreciar desde aquí. Y fue su cumpleaños 77, entonces el país está de fiesta total. Aquí aman y respetan muchísimo al sultán. Es una monarquía, por supuesto, lo que rige este país, pero ha sido así durante toda la vida. Ellos están acostumbrados a eso y son muy felices. Además, este es un país que depende del petróleo, es un país que genera ingresos a partir de sus reservas petroleras, que son de las más altas en Asia, y por ello, pues las personas no pagan impuestos, además tienen salud totalmente gratuita, educación totalmente gratuita, y ahora mismo el gobierno, cuyo primer ministro también es el sultán, está poniéndole mucho empeño a que los niños aprendan inglés en las escuelas. Entonces traen profesores de otras partes del mundo, como por ejemplo de Canadá, para que den clases aquí. Y esos profesores que traen, pues también se encargan de que vivan bien, de que tengan una buena casa, un buen salario, los ayudan con los tickets para que vuelvan a su casa en diciembre a visitar a su familia. Y aquí también los jóvenes tienen la oportunidad de ir a la universidad. Y al ir a la universidad tú puedes elegir la carrera que quieras estudiar y ellos te la pagan completamente gratis. Y si no hay una carrera aquí en Brunei que te guste,
puedes elegir una en Inglaterra e irte a estudiarla en Inglaterra, cubierta totalmente por el gobierno. Eso es algo que a mí me impresiona mucho conocer. Luego de que tú estudias la carrera en Inglaterra, tienes que volver aquí a Brunei a ejercerla por 4 años y después de esos 4 años sí que te puedes ir a cualquier parte del mundo a donde quieras vivir. Pero me parece que es algo excelente invertir en la educación y que, bueno, esa es una de las razones por las cuales aquí la gente es súper feliz con el sistema de gobierno que tienen. Aquí estamos acercándonos a otra sección de Kampung Ayer. Miren que ya llevamos más de 20 minutos de recorrido y seguimos viendo casas, porque como te digo, estamos pasando debajo de un puentecito. Esta es la villa de palafitos más grande del mundo, aquí en Brunei. Espectacular. Yo creo que prefiero hacer el recorrido así por la embarcación, porque en estos días lo hice. Hello. En estos días lo hice a pie, por aquí, por estas caminerías, y sí da un poquito de miedo porque, bueno, uno no está acostumbrado a andar por aquí. También porque no tienen pasamanos y porque dicen que es peligroso, porque hay algunas tablillas que están sueltas y los locales son quienes saben cuáles son los buenos caminos y los no tanto. Además, este es buen momento del día para hacer el recorrido porque la marea está alta. Cuando la marea está bajita, aquí literal ves el piso en la tarde. Qué interesante este sistema de viviendas. Son los palafitos más antiguos del mundo. O la villa de casas en agua más antigua del mundo. Dicen que hay datos de los años 1500 de un explorador italiano. Hospital of the Village. Este es el hospital de aquí de Kampung Ayer. Está bastante cerquita. Y también vienes en botecito, mira. Hello. Entonces, como te decía, hay registros de los años 1500 en que un explorador italiano vino y encontró asentamientos aquí. No siempre estuvieron las casas aquí, estuvieron también en otras partes de este río, pero siempre ha habido asentamientos en esta zona. De hecho, se han encontrado algunos manuscritos chinos, si mal no me equivoco, según lo que leí en internet, lo cual también te deja ver la antigüedad, pues, de este lugar. Por allí vemos las tuberías. Y una cosa sí te digo es explorarlo aquí y otra cosa es ir a caminarlo. Si me da tiempecito, voy y camino un poco. School. High school. Esta es la escuela bachillerato o el liceo, también se le dice en Venezuela. There's classes right now? Classes right now? Yes. Ahora mismo están en clases. En otros países como en Filipinas, en la época de año de mayo, junio, julio, ellos están de vacaciones y vuelven a clases en agosto. Un poco al revés que en nuestros países. Me está encantando este tour, ya llevamos casi media hora. ¿Qué te parece? Por aquí vamos debajo del puente. Excelente. Allá estamos viendo un puente, esto que está aquí. Es un puente bien moderno, bien bonito.
Aquí vamos por el Yeti 16. Déjame saber si algún día has visto una urbanización como esta o si en tu país hay algo parecido a esto. También dime si sabías de la existencia de Brunei, de este país, y si conocías sobre esta villa Kampung Ayer. Bueno, yo le digo villa, pero esto es una ciudad, realmente, una ciudad flotante, la ciudad flotante más grande del mundo. Nos estamos acercando a la mezquita. Allá vienen locales. Fire Station. Wow, otra estación de bomberos. Déjame cruzarme por acá para que ustedes la vean más cerquita. Very nice. Interesting. Wow, me encanta que todo su sistema es de botes. Lindo, ¿verdad? Ok, aquí vamos a dar retroceso. Perfecto. Voy a cambiarme otra vez a este lado porque para poderle dar estabilidad a la lanchita. Wow, mira la mezquita. Por aquí tienen una pasarela en cemento. Me pregunto cómo llegarás ahí. Me gustaría venir a pie. Mosque. Beautiful. See the police station. Police. Police. Hay policía también. Esta es la estación de policía. How many people live here? The people live here 10,000 people. 30,000. 10,000. 10,000. 10,000. Ok. Entonces, 10.000 personas viven en Kampung Ayer, la urbanización flotante. This is all Malay. All Malay. Muslim, yeah. All Malay. Ok. Entonces los que viven aquí en su mayoría son malayos de Malasia. This is a house is 100 year house. 100 year. Hay casas de 100 años aquí. Very. Yeah. Wow. Bastante viejas. Very old. Hay casas aquí de 100 años. And the bridge is new? Yeah, the bridge is new. New? Yeah. When they build it? This is the Raja Istri Pengiran Anas Saleha Bridge. This is Sultan Web. Oh, ok. Entonces este es un puente nuevo que tiene la ciudad. Y en esta ciudad mucha gente viaja porque ellos les gusta ir desde aquí hasta la frontera con Malasia. Hay 3 puntos de frontera que son famosos con Malasia y la gente va muchísimo a hacer compras. Sí hay algo que no tiene Brunei, son centros comerciales así como ultra wow. And they go to the Malaysia. This is Brunei, this goes to Malaysia. This is a half an hour and go to the Malaysia. Malaysia, in that direction. This is Okay. this is Sarawak. And people like to go to Malaysia Yes. Yes. They just half an hour. driving. Yeah. Okay. From Sarawak and Limbang and Lawas and Kota Kinabalu. This way. Ok, entonces hacia aquel lado nos vamos a la frontera con Malasia y como te decía, aquí los centros comerciales son chiquititos y la verdad es que no tienen muchas tiendas. Yo fui a uno que es como el más grande, pero no, en Malasia sí que son unos expertos en centros comerciales, entonces pues allá es a donde va la gente. Déjame venirme por acá adelante para tomar una fotito.
Wow, this is beautiful view. Me encanta. No, yo me tengo que tomar una foto aquí, chicos. School. Wow, a lot of school. Otra escuela y otra escuela por aquí. Wow, qué vista tiene la escuela. Miren el puente. No, o sea, yo te digo, déjame tomarme una foto. Yo ando sola. Y voy a tomar otra aquí. Excelente. Yo te digo que nunca pensé que iba a estar en este país llamado Brunei, pasando por debajo de su puente más moderno y más famoso, en una lancha y recorriendo esta urbanización flotante Kampung ayer con ustedes. Wow, es impresionante. Impresionante pasar por debajo de este puente. Ese puente hizo que el tiempo de manejo para ir a la frontera sea más corto. Antes, si no me equivoco, la gente tenía que agarrar una lancha. Eso es lo que me han estado contando algunos locales. Y el tiempo era más largo, era algo así. Bueno, hay una parte de la frontera en la que llegas en 4 horas en carro, pero antes, como a la más cercana, llegabas en 4 horas. Entonces el puente hizo eso. La magia de la arquitectura y de la ingeniería civil. A todos los ingenieros civiles del mundo, gracias por regalarnos cosas como esta maravilla. Además, nuestro capitán nos está dando un paseo. Vaya que espectacular. Encantador. Además me gusta que lo mantienen limpiecito. Mira esa estructura. Este país en general es muy limpio. Cuando tú caminas por sus calles, las aceras están sin un papelito. Además, la gente respeta los semáforos, respetan el rayado. Es muy organizado. La verdad que para ser un país asiático y para estar aquí justo al lado, cerquita de Filipinas, al lado de Malasia, muy cerca de Tailandia, Vietnam, no se parece tanto, ¿no? Te hace sentir como que estás quizás en el Medio Oriente o en un país hasta, podríamos decir que europeo. A mí me ha sorprendido muchísimo para bien Brunei, y también me ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia de Internet y la importancia de lo que difundimos, porque yo no quería venir para acá. Yo estaba súper asustada antes de entrar a Brunei por todo lo que he visto en Internet, pero dije, mira Gladys, tú ya has viajado, tú tienes que ir a explorar, a hablar con la gente, a conocer por ti misma y a tener tu propia opinión. Y al final del día eso fue lo que más me impulsó a llegar hasta aquí y a conocer esto por mí misma. Y es normal tener miedo, tampoco hay que juzgar a la gente que lo tiene, porque, sabes, lo desconocido siempre da miedo. Es como cuando vamos a empezar en el primer día de un trabajo. Estamos nerviosos, nos da un poquito de miedo. Esta es la escuela. Linda. Beautiful school. I like it. And those apartments? Yeah,
office. Edificios de oficinas por acá. Y este es un país que además es muy verde. Yo estoy triste de que hice mi viaje aquí solamente 3 días y tomé esa decisión por todo lo que vi en internet. Dije, bueno, todos dicen que 3 días es suficiente para conocer Brunei, así que yo también voy a estar 3 días, pero la verdad me hubiera gustado quedarme más tiempo para explorar más, sobre todo afuera de la capital, porque toda la gente que ha venido aquí viene y conoce la capital y se va, pero fuera de la capital hay mucho más verdor, hay muchos más lugares bonitos por conocer. Y como es un país pequeñito, pues realmente se puede recorrer rápido y fácil. Una curiosidad de Brunei es que aquí no hay taxis, entonces puedes usar transporte público. Sí que hay una aplicación que es como Grab o Uber que se llama Dart. Entonces si tú vienes, usa Dart para movilizarte, pero tampoco hay muchos autos y quizás se puede tardar un poquito. Una buena opción es el transporte público. Los autobuses no son muy nuevos ni tienen aire acondicionado, pero están bien, funcionan y cumplen su objetivo. Y me imagino que para trasladarse al interior del país, pues también puedes hacerlo en autobús. Aquí estamos viendo la parte del frente de Kampung Ayer, que va justo al frente del centro de la ciudad. Estas son nuevas casas que Gallery. Wow, excelente. Hay una galería de turismo aquí. Miren qué bonito. Y esas casitas son unas casas nuevas que construyó el gobierno para motivar a la gente a que viva aquí, porque uno de los problemas que está teniendo esta ciudad en el agua es que esta ciudad flotante es que la gente se va. Entonces se están enfrentando a que mucha gente pues deja las villas flotantes. Thank you, sir. Beautiful. Y ya vamos volviendo a nuestro muelle, a donde comenzamos. Este es el centro de la ciudad. Ahí hacen muchos mercadillos. La gente simplemente pasea, camina. Wow, pasamos muy cerquita aquí. Así de alta está la marea que casi le pegamos al techo del puente. Ok, déjame buscar el dinero para pagarle al señor. $20 de Brunei, que son como más o menos $20 estadounidenses, porque la conversión es $1 de Brunei, 1.3, 1.4 estadounidenses. Okay, Thank you, sir. Have a good day. Yes. Thank you so much. Ok, estamos listos. Bye bye. Terima kasih. Y pues así terminamos este recorrido. Estoy un poco sudada porque hace muchísimo calor, pero mira, en 45 minutos, más o menos 40 minutos, ustedes y yo pudimos conocer la villa flotante más grande del mundo aquí en Brunei. Por favor, déjame saber en los comentarios si este video te gustó, si este estilo quieres que lo siga haciendo en el canal. La verdad no sé, estoy como pensando si abrir un canal nuevo, ¿sabes? Y solamente tener este estilo de videos. Mucha gente dice, Gladys, para todos tus suscriptores. Bueno, creo que este canal está en mi corazón, pero no sé, lo estoy pensando.
Si tú llegaste hasta este punto del video, por favor déjame saber qué opinas. Pero a veces también trabajo full y las vistas aquí, no voy a decir que no son tantos, porque siempre tener 1000, 2000, wow, tú dices 2000 te vieron, ¿sabes? Eso es como llenar un estadio y hay que ser agradecido. Pero también siento que una buena solución para seguir subiendo puede ser abrir un nuevo canal. No lo sé, como te digo, lo estoy pensando, y eso lo estoy pensando solo por la experiencia que ya tengo con mis 2 canales nuevos que abrí el año pasado, mi canal en inglés y mi canal de belleza, que están creciendo full. Y estoy enamorada de ese trabajo y sigo estando enamorada de este canal, por eso sigo haciendo estos videos para ustedes que siguen aquí conmigo acompañándome. Súper agradecida de que estén aquí, de todos sus comentarios, de todo su apoyo. Y desde aquí, desde Brunei, un maravilloso país asiático que es como un diamante en bruto, una cuevita que todavía necesita ser explorada. Me despido, gracias por haber visto este video y te mando besitos gordelios. Te dejo con esta vista de Kampung Ayer desde el centro de Brunei, aquí en Asia. Chao.